El títere castrista Díaz-Canel reconoce que hay un bloqueo mental en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El gobernante cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel aseguró que existe un bloqueo mental en el país y hasta que no se rompa no se podrá avanzar en el desarrollo. En un encuentro con las autoridades de Pinar del Río, una visita en ese territorio, el dirigente llamó a producir más comida y no solo tabaco, dando prioridad al aprovechamiento de las tierras ociosas, así como al uso de la agroecología y los sistemas productivos locales. Hay un bloqueo que es real y objetivo, que nos hace mucho daño y lo denunciamos en todos los escenarios, pero hay otro que es mental y tenemos que romper para avanzar en el desarrollo. Estas reuniones también es para romper el bloqueo, afirmó. No es la primera vez que el sucesor de Raúl Castro reconoce públicamente que existe un bloqueo interno en Cuba, a llamar así a los obstáculos que se ponen dentro de su propio gobierno. Lo hizo por primera vez en 2019 en el octavo Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, cuando dijo que nos esforzamos en identificar y destrabar los obstáculos que algunos suelen llamar bloqueo interno. En esa ocasión, tras enumerar los problemas internos del país, insistió a los dirigentes a impulsar, no trabando ni demorando, soluciones seguras y específicas. 3 años después de aquellas declaraciones, la situación del país se ha agravado: escasez de alimentos y medicinas, una altísima inflación y un grave deterioro de los servicios básicos, fundamentalmente electricidad y transporte, todo lo cual ha desencadenado en un éxodo migratorio sin precedentes. Díaz-Canel continúa tratando de culpar a otro caso. Esta semana afirmó que el embargo económico de Estados Unidos es el principal obstáculo al desarrollo del país, que deteriora el nivel de vida del pueblo y se convierte en una causa fundamental para la emigración. El 4 de enero comentó en redes sociales que había visto alegría y paz en la gente al regresar a su vida diaria luego de los días de feriado de fin de año. Decenas de cubanos le respondieron con epítetos que iban desde nefasto dictador, descarado, corrupto, hasta incapaz, vago y cara de tabla. Le preguntaste a esos padres o a esos niños qué habían desayunado hoy o si tendrían que comer en la tarde, le exhortó una cubana. El 31 de diciembre, en un mensaje televisivo, Díaz-Canel dijo que el 2022 fue uno de los años más desafiantes de la historia del país y que el 2023 podría ser aún más difícil. A las puertas de un nuevo año más desafiante y por lo tanto para todo lo que se sienta revolucionario, los invito a trabajar con pasión y con ganas para seguir venciendo imposibles. Díaz-Canel y otros de sus miembros visitan durante esta semana algunas provincias del país para dar orientaciones y chequear programas, pero sin anunciar medidas que resuelvan la grave crisis que vive Cuba y empuja a cientos de miles a emigrar, lo que despuebla la geografía nacional y que hace que escasee la mano de obra. En la reunión en Pinar del Río, el primer ministro Manuel Marrero dijo que en medio del complejo escenario que vive el país se está trabajando duro. Aseguró que se han adoptado decisiones que deben tributar a un mejor 2023, pero los resultados no van a llegar solos, necesitan el esfuerzo de todos, enfatizó, como hacen las autoridades para cargar con toda la responsabilidad en la desastrosa situación de la economía cubana. Por su lado, la primera secretaria del PCC local, Yameli Ramos, dijo en la reunión que a los retos que aquí se enfrentan, como en todo el país, se suma el complejo proceso de recuperación del huracán, que provocó una enorme destrucción en el occidente de la isla y que fue más grave en Pinar del Río. Asimismo, la funcionaria dijo que hay un insuficiente aprovechamiento de las normativas aprobadas para el sistema empresarial, falta de dinamismo en la agricultura para fortalecer el sector y que se necesita un mayor impacto en la aplicación de los resultados de la ciencia. Como suele ocurrir en esas reuniones, el señalado responsable de la agricultura en la provincia tuvo que hacer promesas para salvar las críticas. Según el reporte oficial, dijo que se realizan acciones para identificar áreas de desarrollo y ponerlas a producir. Finalmente, Morales Ojeda, secretario de la organización del Comité Central del PCC, aseguró que las autoridades
tienen el compromiso con nuestro pueblo, de mejorar su calidad de vida y trabajar para eliminar todo lo que lo impide. Curiosamente, esta misma semana los bancos estatales anunciaron la imposición de límites de cantidad de dinero que sus clientes pueden extraer y gastar en pagos a través de tarjetas magnéticas, ello en medio de una inflación desbocada que hace que los precios en el país estén por las nubes. Aunque el reporte no hizo referencia a algún comentario sobre esa medida, ni siquiera para juzgarla, el anuncio es lo opuesto a la mejoría de la calidad de la vida de los cubanos. Siguiendo con las noticias, Fernández de Cossío acusa a Joe Biden de hacer la vida lo más insoportable posible para el pueblo cubano. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, acusó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de emplear la política de su predecesor, Donald Trump, de hacer la vida del pueblo cubano insoportable, días después de que el Consejo Económico Comercial Cuba-Estados Unidos informara que las donaciones humanitarias de este país a la isla aumentaron un 152% en los primeros 11 meses de 2022 respecto al mismo periodo de 2021. El funcionario del régimen cubano afirmó que las relaciones entre ambos países son peores que antes del restablecimiento de las relaciones diplomáticas llevadas a cabo durante la administración de Barack Obama y acusó a Biden de aplicar la misma política de su predecesor Donald Trump. Actualmente, lo que hace la administración Biden es aplicar casi de manera exacta la política que fue implementada por Donald Trump, una política que fue nombrada por su gobierno como de máxima presión, lo que significa hacer la vida insoportable posible para el pueblo cubano con una esperanza de que esto llevará a la caída del gobierno, dijo Fernández de Cossío al medio puertorriqueño Claridad en una entrevista que fue reproducida por el periódico estatal Grama. Las palabras de Fernández de Cossío, que reiteran la retórica del régimen de culpar al gobierno estadounidense de las penurias que pasa el pueblo cubano, contrastan con los productos donados por Estados Unidos a la isla por un valor promedio de $2.5 millones al mes entre enero y noviembre pasado, según el informe del mencionado consejo en que se basa la información oficial de las agencias exportadoras del gobierno de ese país. La Habana nunca ha revelado en qué consisten tales donativos, ni cuál es su destino, ni tampoco los medios oficiales divulgan la existencia de esos embarques. Fernández de Cossío reiteró que Biden no ha cumplido con la promesa hecha a sus electores de cambiar rápidamente los retrocesos que ocurrieron durante la administración de Donald Trump, pese a las medidas anunciadas en mayo pasado, que incluyeron la eliminación del tope de $1,000 cada 3 meses para las remesas y una reanudación de las licencias de viaje que fueron suspendidas durante la administración de Donald Trump, que permitía a los estadounidenses viajar a Cuba. El viceministro de Relaciones Exteriores no consideró la nueva administración estadounidense esté dando pasos para normalizar las relaciones. Yo lo dudo mucho. Es difícil pensar para mí que, porque se toman ciertos pasos en áreas que necesitan atenderse, áreas que necesitan un mínimo de cooperación, haya un cambio, mientras Estados Unidos siga aplicando el título 3 de la ley Helms-Burton, mientras siga aplicando una política basada en alegaciones deshonestas de que Cuba es un país patrocinador del terrorismo, mientras siga presionando a los gobiernos de América Latina, de África y de otras partes del mundo, amenazándolos con quitarle la ayuda bilateral si ellos continúan aceptando médicos cubanos, uno no puede decir que el gobierno estadounidense esté dando ningún paso hacia una mejor relación con Cuba, expresó sin referirse a las restricciones que el régimen impone a los sanitarios que exporta a otros países, denunciadas porque el régimen se queda con hasta el 90% de los salarios que pagan los gobiernos por el personal de salud cubano. Esas misiones han recibido el calificativo de trabajo forzoso por parte de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Otras organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Foundation y el Comité para la Protección de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, también han condenado la exportación de médicos por parte del régimen cubano hacia varios países. Fernández de Cossío aseguró
que el gobierno de Cuba no patrocina el terrorismo. De hecho, nosotros somos víctimas de... Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.